Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Capítulo 12. Orleans, caza de cabezas. Juana de Arco no pudo evitar sentirse un poco abrumada. No tanto como para quedarse sin palabras, pero sí lo suficiente para que la imagen frente a ella pareciera irreal, como si surgiera de esos libros de cuentos de hadas que su madre solía leerle antes de dormir, todo a pesar de que la escena se desarrollaba en tiempo real desde sus ojos. Quizás abrumado no era la palabra correcta. Era más bien: lo lamentamos y bueno, reflexionad sobre vosotros mismos. Y asombrado. Sí, supuso que estaba asombrada con Kim, uno de sus amos temporales. Además de ser un comandante hábil, un erudito y una fuente de carisma, el hombre de las cicatrices siempre parecía preferir el camino del menor derramamiento de sangre, incluso contra la resistencia. ¿Sería más sencillo someter a Sigfrido con todas sus fuerzas? Quizás. ¿Sería más fácil atacar a las escoltas de la reina María en Marsella? Quizás. ¿Sería más fácil domar a estas dos chicas por la fuerza? Probablemente. Sin embargo, King siempre optó por lo contrario. Por el bien de los ciudadanos de León, los descarriados de Marsella y el bienestar de las dos niñas. Le hizo recordar la guerra, su guerra, contra los ingleses. Aquellos que murieron a su lado y contra ella. Nunca disfrutó que la sangre de sus enemigos salpicara su armadura, y rezaba por ellos cuando lavaba la mugre de su atuendo. Tampoco sintió pena cuando sus propios hombres y el pueblo al que juró proteger la desaprobaban, una mujer que luchaba en la guerra de un hombre. Pero ella nunca se arrepintió, su vida, su juventud, sus batallas, su muerte, todo fue para responder a los lamentos del Señor. Sin embargo, la aparición de su otra le había suscitado dudas, dudas que nunca antes había sentido. ¿De verdad albergaba remordimientos persistentes? ¿De los compañeros que dejó? ¿De su familia? Quizás incluso, de sí misma. Por más que lo intentara, no podía sentir esos arrepentimientos, pero tal vez no los necesitaba. Tal vez y sus persistentes arrepentimientos sí existían, y su otro era su existencia como sirvienta. Ver cómo se comportaba su nuevo amo casi la hizo preguntarse sobre las posibilidades de terminar la guerra sin derramamiento de sangre, de obtener el apoyo incondicional del pueblo, de convencer a la iglesia de que la perdonara. ¿Habría sido posible si él hubiera estado allí? De nuevo, no fue porque lamentara todo lo sucedido que su mente divagaba hacia esos pensamientos. Pero si realmente albergaba remordimientos persistentes, y que su otro era su manifestación, no podía evitar sentirse responsable de su desprecio, su tristeza, su furia. Si esa fuera realmente la verdad, entonces ella asumiría esa responsabilidad y llevaría a su otro ante la justicia. La mirada de Jeanne se volvió hacia Kim una vez más. Sin violencia, decidió. Bien hecho, señor rey, dijo Mash, entrando en el campo de visión del grupo mientras Ritsuka y los demás sirvientes la seguían. ¿HM? Sí, supongo. Respondió el hombre en cuestión, sacándolo de la reprimenda que llevaba casi 5 minutos dándole. Las dos chicas, de cabello rosa y verde, levantaron la vista dócilmente desde sus posiciones arrodilladas hacia los recién llegados, y luego se volvieron hacia Jeanne, Achilles y Murasaki. Parecía que ni siquiera se habían dado cuenta de que había alguien más aparte de King. Jeanne se aclaró la garganta. Creo que no hay necesidad de más hostilidad, así que quizás deberíamos presentarnos. Soy Juana de Arco, gobernante. Elizabeth Báthory, lancera. Kiyohime, berserker. Luego el resto de los caldeos se presentaron y Mash explicó la situación general con Romanir y Olga. Y por eso necesitamos tu ayuda, dijo Mash, mirando expectante al lancero y al berserker. Las dos chicas, ya de pie, intercambiaron miradas, primero a los maestros, luego entre sí. En particular, la mirada de Kiyohime parecía posarse en Ritsuka, de una forma que a Jeanne le resultó difícil de describir. Bueno, supongo que puedo ayudar un poco para, compensar lo que he hecho, dijo Elizabeth con un tono inseguro. Oh, sí. Claro que ayudaré a Anne, quiero decir, al amo con sus problemas. Dijo Kiyohime, con la mirada fija únicamente en Ritsuka, quien sonrió con torpeza.
Jeanne sonrió. Parecía que el rey tomó la decisión correcta, después de todo. Dragones. Van hacia ustedes. Gritó de repente Romaní. Y parecía que sus acciones estaban a punto de dar frutos. Chicas, las llamó Jeanne, y sus cabezas se giraron hacia ella en respuesta. Ahora es tu oportunidad. Toma tus armas y protege a Tyrs y a su gente. Repele a los dragones que han venido a destruirlo, si de verdad quieres ayudar. ¿Qué? Bueno, supongo que lucharé contra unos dragones estúpidos, gruñó la lancera, recogiendo su lanza a regañadientes. Ah, esos lagartos gigantescos. Claro, no le pondrán una mano encima a mi amante si yo tengo algo que decir al respecto, dijo Kiyohime, mirando fijamente a Ritsuka, sin dejar lugar a dudas sobre a quién se refería. ¿Amante? Pensó Jeanne, sorprendida. Su mirada se movía entre Kiyohime y Ritsuka. Este último se señalaba a sí mismo, confundido. Nunca había tenido tiempo para el romance, pero pensar que uno pudiera enamorarse tan fácilmente, qué aterrador. ¡Guau! ¿Qué pasa, señorita Murasaki? No, es solo que, de verdad eres una comandante militar, ¿verdad, señorita Jeanne? He leído algunas de tus hazañas en los libros de Chaldea, pero nunca lo comprendí del todo hasta que te vi animar a esos dos, dijo Murasaki, mientras su pincel se movía sobre un pergamino que había hecho. Oh, me estás haciendo sonrojar, señorita Murasaki, ¿qué estás escribiendo, si me permites saberlo? Ah, esto. Bueno, el amo rey me ordenó escribir lo que hizo Lord Bune durante nuestra reunión, y supongo que seguiré escribiendo ese diario. Y bueno, estaba escribiendo tu hazaña hace un momento. Jeanne sintió que el calor le subía por las mejillas. Bueno, ahora estaba sonrojada. Los wyverns se acercan. Prepárense. Gritó Olga por el comunicador, y, tal como decía, varias criaturas voladoras se cernían sobre el horizonte. Jeanne sujetó con fuerza el asta de su bandera, cuyo emblema dorado reflejaba la luz del sol. Luego, con un movimiento rápido, envolvió la bandera con una lanza en la mano izquierda y desenvainó su espada con la otra. Entonces la doncella de Orleans cargó. Ritsuka miró por encima del hombro. Ella todavía me está mirando. Incluso en la batalla unos minutos después, el joven aún podía sentir la mirada extrañamente escalofriante de Kiyohime, incluso mientras ella asaba vivos a los wyverns, avivando las llamas con su ar. Le pareció que era de mala educación siquiera sentirlo, pero para ser honesto, lo ponía nervioso. Kuchulain. Hay uno encima de ti. El lancero reconoció la advertencia con un gruñido y rápidamente lanzó su lanza hacia el cielo, donde se encontró con un dragón y lo atravesó en medio de un ataque en picado. Buen trabajo, maestro, dijo Kuchulain, poniéndose de pie junto a su amo. Gracias, pero aún no ha terminado, respondió Ritsuka, secándose el sudor de los labios. Espere, maestro, dijo de repente el lancero, lo que hizo que Ritsuka se girara y lo mirara. Un consejo. Aléjate de las locas. Y en serio, hablo por experiencia propia. Oh, ¿estás hablando de la reina Med? ¿Conoces la historia? Supongo que esa chica dragón japonesa no es tan mala como ella. ¿En realidad? Sí, creo que está un poco peor. Bueno, seguro que estarás bien. Cuídate, amo. Ritsuka ciertamente no creía que estaría bien. De repente, el frío se hizo aún más frío a medida que avanzaba la batalla, y las órdenes de Ritsuka ocasionalmente provocaban escalofríos. En medio de la batalla, sus ojos se dirigían a su costado, captando al otro amo con la vista periférica. Allí, todo seguía igual. Kim daba sus órdenes con la mayor brevedad posible, dejando los sutiles matices implícitos de sus palabras para que sus sirvientes los descifraran, un testimonio de la fe que tenía en ellos, y viceversa. Según sus cálculos, Kim había eliminado más de 3/4 de los wyverns cuando terminó, mientras que el grupo de Ritsuka se encargó de los restos. Incluso hace 2 días, esto habría sido frustrante para Ritsuka, pero ahora se sentía bastante resignado. Eso era lo que se decía a sí mismo, al menos. ¿Sería para suavizar el golpe al hablar con Kim? Probablemente. Pero le hizo sentir mejor. Esos son los últimos, dijo Aquiles, marcando el fin de la invasión de los wyverns. Bien, buen trabajo a todos, dijo Ritsuka, dejando a un lado sus pensamientos y tratando de ignorar los ojos amarillos que aún lo seguían. Confirmando, no hay bajas entre los ciudadanos. Dijo Mash, aliviado. Esta es nuestra oportunidad.
Que Jeanne convenza al pueblo de que ella es la verdadera santa. No tan rápido, Romani. Es demasiado arriesgado. De hecho, diría que es totalmente posible, incluso probable, que nuestro impostor simplemente envíe un ejército completo de wyverns a cualquier ciudad que crea en nuestra Juana de Arco, dijo Olga, interviniendo desde el otro comunicador. Caster, necesito que le lances otro disfraz a Jeanne. Creo que es mejor que ocultemos que la bruja está con nosotros. Dicho esto, sería un buen momento para intentar ganarnos el favor de los ciudadanos. Simplemente tenemos que hacerlo sin una santa, terminó Olga. Murasaki caminaba tambaleándose por las calles de Tigers. No fue por la batalla previa que tuvo con los wyverns. No, todo salió bien gracias a su amo con cicatrices. También, de hecho, que la ciudad no sufrió más daños que la pequeña pelea entre Elizabeth y Kyriome, y continuó su día como si nada hubiera pasado. Más bien, fue debido a las pilas de papel que sostenía en sus brazos, lo que la hacía tambalearse debido al desequilibrio de peso, junto con el hecho de que la mitad inferior de su visión estaba obstruida por la altura de dicha pila. Pero ella perseveró a pesar de todo. Ella aún no podía leer bien el texto de esos volantes, pero cada persona a la que le entregó el papel se iluminó de alegría al leer su contenido. Y eso es suficiente para motivarnos a seguir haciéndolo. ¿Necesita ayuda, mi señora? Oh, no. No quisiera molestarlo, señor Boone. La aparición repentina del mismo creador de esos documentos casi provocó su colapso, algo que solo su propia ayuda pudo evitar. Oh, cuidado. ¿Por qué no pediste ayuda a algunos de tus compañeros? Seguro que sería más fácil dividir esta pila entre todos, dijo Boone, ayudando a Murasaki a estabilizar la gigantesca pila, antes de tomar la mitad para sí. Bueno, cada uno tiene su manera de convencer a la gente. Yo, simplemente decidí intentar ayudarle con su trabajo, Lord Boone, dijo Murasaki. Jaja, ¿en serio? Le agradezco profundamente, señora Murasaki. Murasaki se sonrojó levemente ante el elogio. No es nada, Lord Boone. Creo que es una causa que vale la pena perseguir, así que lo hice. Hablando de eso, ¿qué lo trajo aquí, Lord Boone? Solo negocios, además de más oportunidades para difundir estos panfletos. Aunque no me esperaba que hubiera dos sirvientes peleando aquí, y más dragones, nada menos. Dijo Boone. Menos mal que tú y tus amigos estaban aquí. Es natural que protejamos a la gente de aquí, dijo Murasaki. Eso dices, pero incluso ahora los bandidos siguen merodeando los caminos entre ciudades. Tus objetivos son nobles, y tus acciones aún más, replicó Boone. Si así lo cree, señor Boone. Lo sé, señora Murasaki. Los dos se rieron mientras caminaban juntos alrededor de Tiers, una vez más difundiendo la buena palabra a aquellos que pueden, para que a su vez puedan hacer su parte por aquellos que no pueden. Para nuestra grata sorpresa, Lord Boone y yo nos volvimos a encontrar. Dijo que simplemente tenía asuntos en Tiers cuando Elizabeth y Kiyohime se pelearon, y que era una suerte que estuviéramos aquí, por si acaso le pasaba algo. De cualquier manera, parecería que mi esfuerzo no será tan arduo como pensé que sería, con otro par de manos para ayudar. Señora Murasaki. Ese sí. Respondió Murasaki, cerrando su diario con la mano. Ah, veo que otra vez tu diario. Bueno, sí, creo que un encuentro afortunado como este merece una entrada, dijo Murasaki, después de guardar su libro y su cepillo. Jaja, exageras, mi señora. De repente, se detuvo. Luego, un escalofrío recorrió la espalda del novelista. ¿Señor Boone? Preguntó Murasaki, mirando al hombre con expresión cautelosa. No es seguro aquí, dijo Boone. Lo notaba. Era una sensación familiar, una que asociaba con la envidia de las mujeres que pasaban junto a ella en los pasillos del palacio. Esa misma sensación cuando la visión se convirtió en dagas apuntando hacia ti. Sin decir palabra, Boone caminó lentamente hacia el centro del mercado, con un ligero gesto hizo señas a Murasaki para que lo siguiera, lo cual hizo. La pareja avanzó por el laberinto construido por la multitud, cuyas paredes se movían mientras una madre iba a buscar otro ingrediente y un hombre se detenía a leer las últimas noticias. La naturaleza catártica de su camino fue tal que cuando emergieron, esa sensación ya había desaparecido, el cálido sol regresaba a la piel de Murasaki. Creo que ya no nos siguen, dijo Boone. Sí, así lo creo, señor Boone. Uf. Qué mal lo hicimos, ¿verdad? Dijo Boone, y su repentino tono jovial disipó la tensión. Señor Boone. Debemos mantenernos alerta.
Puede que aún estén al acecho. Susurró Murasaki, ligeramente presa del pánico. Jaja. No se preocupe, señora Murasaki. No creo ser tan importante para sus planes, dijo Bune. Espero que tengas razón. Pero supongo que tienes razón. Eres uno de sus principales objetivos, ¿no? Sería una tontería por mi parte volver a llamar su atención, dijo Bune. Supongo que tendremos que separarnos entonces, dijo Murasaki, con las pocas hojas del panfleto colgando sueltas de su mano. Sí, es una lástima que nuestro encuentro se haya acortado tanto. Pero no se preocupe, mi señora. Porque si el destino permite que nuestros caminos se crucen, volverá a ocurrir. Murasaki se rió ante la audaz declaración. Yo también lo espero. Adiós, Lord Bune. Igualmente, señora Murasaki. Nuestra reunión se vio interrumpida por la interferencia de las fuerzas del impostor, pero creo que, aún así, difundimos nuestra información lo suficiente en Tears. Aunque nunca vi con exactitud a nuestro observador, la sensación que me transmitió me convenció de que era un sirviente. ¿Será uno de los paladines? ¿La otra Juana de Arco convocó a más sirvientes? El tiempo lo dirá. Por ahora, disfruto de mi pequeña victoria con Lord Bune y pienso en cómo informaré de esto a mis amos. El diario de Murasaki se cerró con el apretón de su mano mientras ella regresaba al área de encuentro designada del equipo. En lo alto de los tejados, dos figuras con capas volvieron a observar al novelista antes de desaparecer. ¿Cómo te fue por tu lado, senpai? Mejor de lo habitual, al menos. Ritsuka suspiró. A instancias del director, evitaron mencionar que la otra Juana de Arco era falsa, malvada o algo por el estilo. Una nueva estrategia, según ella, para evitar un mayor distanciamiento de los ciudadanos. En cambio, optaron por forjarse una reputación como una especie de banda de mercenarios. Es un plan endeble, Ritsuka lo sabía, Mas lo sabía, los sirvientes lo sabían, King lo sabía y está bastante seguro de que el director también lo sabía. No es que pensara que el director estaba holgazaneando, diablos, elaborar algún plan con sus recursos ya era impresionante a sus ojos. La justificación hizo poco para calmar sus frustraciones. ¿Cuántas de las personas con las que hablaron hoy en Tears recordarán su nombre? ¿Y cuántas de ellas difundirán la noticia? ¿Y cuántas de ellas realmente creerán en ellos más que en Juana de Arco? Ojalá Kim fuera el que liderara la rehabilitación de su imagen, pero entonces, sería responsabilidad de Ritsuka reunir sirvientes rebeldes, y él no podía hacer lo que Kim acaba de hacer con esos dos. Hablando de eso y bueno, amo, estaré a su cuidado ahora que habían pasado el caos de la batalla, Ritsuka observó detenidamente a su nueva sirvienta. Kiyohime, la chica dragón japonesa vestida con un kimono verde. Conocía su nombre y, por desgracia, su historia. Una parte de él estaba emocionada, una auténtica leyenda de su país en carne y hueso. Al mismo tiempo, esa familiaridad con la chica que tenía delante le infundía un temor que eclipsaba esa emoción. Mucho gusto en conocerte, Mianchin. Soy Kiyohime, dijo Kiyohime con una voz demasiado sensual para el gusto de Ritsuka. ¿Anchin? ¿No es eso y? Señorita Kiyohime, ¿verdad? Disculpe la pregunta tan pronto después de conocernos, pero ¿ha visto a otros sirvientes de camino? ¿Alguno que no esté afiliado a la Santa? Preguntó Mash. Vi a unos soldados guiados por un tipo de pelo blanco con una espada rara, pero aparte de eso, no. Salvo por ese lagarto rosa, claro. Un hombre de cabello blanco que empuña una espada extraña, creo que coincide con la descripción de uno de los paladines, dijo Kojiro. Bueno, al menos conseguimos dos nuevos aliados, ¿no? Dijo Romani. Su intento de encontrarle un resquicio de esperanza se topó con la mirada de desaprobación de Mash. Oigan. ¿Ya terminaron? Preguntó Aquiles desde lejos, entrando en el campo de visión de Ritsuka junto con la otra mitad del grupo. Sí, ¿cómo le fue, señor Aquiles? Preguntó Mash. Estuvo bien, creo que el maestro hizo la mayor parte del trabajo pesado, aunque no dijo nada, dijo el héroe griego, sacudiendo el pie, como impaciente. Probablemente ansiaba algo más, complejo, pensó Ritsuka. Sí, simplemente se quedó allí parado y, bueno, la gente lo escuchó. Añadió Jeanne. Sí, supongo que salió bastante bien, dijo Elizabeth, antes de pasar junto a Ritsuka mientras silbaba una melodía que, según él, no era muy buena. ¿De verdad? Bueno, me encontré con Lord Bune otra vez y algo sucedió.
Te lo contaré más tarde, dijo Murasaki. Muy bien, vayamos a un lugar más despejado y recopilemos toda la información que tenemos, informó Olga desde la sala de mando. Con eso, el grupo comenzó a dirigirse a dicha área más vacante, pero Ritsuka no pudo evitar notar que faltaba algo. Espera, ¿dónde está el rey? Cuervo. Guau. Cálmate, señor Zhou. La bestia blanca ignoró rápidamente la súplica y hundió sin piedad sus colmillos en los pechos de la joven, provocando un grito de la joven doncella. Bien, señor Zhou, lo entiendo. El calor debe ser demasiado para usted, ¿eh? Hasta que finalmente la muchacha se sometió a él, dejando que su cabeza reposara sobre su pecho. No todo era malo, pensó Zhou. Claro, no igualaba la comodidad de la hierba del paraíso, pero pocos lo hacían. Por ahora, estos montículos deberían servirle de colchón. Sin embargo, no quiero restarle importancia al servicio que le prestó el chico al que esta chica llamaba su superior. La manga de su uniforme era lo suficientemente fresca como para que la brisa le erizara el pelaje sin sacrificar el calor nocturno. En general, Fou estaba contento con el status quo. Los fantasmas eran un grupo colorido, pero a él no le interesaba analizarlos individualmente. El chico era ingenuo, y su competencia solo le permitió salvar la vida por los pelos. Quizás debería seguir el consejo del arquero rojo. Pero ¿quién sería entonces su saco de dormir personal? La chica era única, pensó Zhou. Era curiosa, optimista, servicial, a pesar de sus circunstancias. A Zhou le costaba creerlo, pero una parte de él estaba desconcertada. ¿Por qué? No pudo evitar preguntarse. Nunca le agradecería a ese demonio de pelo blanco, y mucho menos admitiría que tenía razón, pero si había alguna razón para continuar con esta gran orden, sabía que sería esta chica. Sin mencionar que también tenía un lindo cuerpo. De todos modos, es mejor que estar cerca de ese cabrón, molesto y maldito mago. Dicho esto, aún quedaba una pieza del rompecabezas que Fou no podía resolver. Un trazo faltante en el mural que representaba su comprensión actual de la humanidad. Un trazo que, casualmente, también faltaba en sentido literal. Es por eso que Fou descendió de sus cómodas almohadas y se dirigió de nuevo a Tears. Ah. ¿A dónde va, señor Fou? Tranquilo, probablemente solo necesita orinar o algo. El comentario del lancero azul habría ofendido a Fou si no hubiera sido por asuntos más urgentes que necesitaba atender. Cuervo. Fou lo encontró. Y también había encontrado a Lou. El hombre de la cicatriz lo miró fijamente, sus ojos tan serenos como siempre lo eran, en la batalla, en la oscuridad de la noche, en la calma del día, siempre eran los mismos. Esos penetrantes ojos azules. A primera vista, nada en él era demasiado inusual para Fou. Un hombre poderoso que podía hacer que quienes se le acercaran se inclinaran, eran tan comunes como la hierba en aquel paraíso. Pero Fou no pudo evitar sentir que había algo en él, algo que merecía su curiosidad. Fue su motivación para terminar cada confrontación que pudo sin mover un solo dedo lo que le interesó a Fou. ¿O el inexplicable deseo que tenía de elevar a quienes lo rodeaban, incluso cuando no podían verlo? Fou sintió que era ambas cosas, pero ninguna a la vez. Fuera lo que fuese, Fou quería y necesitaba saberlo. No fue hasta que Fou dejó de darle vueltas que se dio cuenta de que algo no andaba bien. El hombre de la cicatriz lo miró fijamente. No, dentro de él. ¿Había y descubierto también su identidad? El tiempo se detuvo, y la ciudad a su alrededor se convirtió en nada. Allí, solo estaban ellos, el hombre y el asesino. Ambos se quedaron quietos, incluso el sonido del viento se volvió nulo para sus oídos, esperando que el otro hiciera el primer movimiento. Por desgracia, el hombre de las cicatrices fue el primero en moverse. La criatura blanca no reaccionó con hostilidad, sino con cautela, salpicada de un poco de curiosidad. Pero entonces el hombre hizo algo que la peluda bestia nunca podría haber esperado. Él lo recogió. ¿Qué? La confusión en la voz de Fou era genuina mientras sus rostros se acercaban más que nunca. La pieza faltante del rompecabezas estaba justo frente a Fou, pero la distancia revelaba más preguntas que respuestas. ¿Lo estaba evaluando? El movimiento de los labios del hombre cambió su pregunta, ¿qué iba a decir? Ven conmigo un segundo. ¿Culo? ¿Qué? Antes de que Fou pudiera realmente discernir la petición, se encontró en las garras del hombre mientras se alejaba. ¿Qué?
Aquiles bostezó. Estaba aburrido. ¿Quién podría culparlo? Todos estos paladines solo han estado caminando de ciudad en ciudad y matando dragones de vez en cuando. ¿Dónde está el combate? ¿La aventura? ¿Las hazañas? La reunión que tuvieron antes de separarse apenas cambió sus objetivos. Supuso que lo que estaban haciendo ayudaba a salvar el mundo, pero eso no lo hacía menos aburrido. Su mente se posó en Atalanta, cuando la derrotó en la Charité. Fue un milagro que se volvieran a encontrar, y él sabía que ella no debía ser tan codiciosa, pero le molestaba tener que luchar en bandos opuestos, sobre todo contra una Atalanta con el cerebro lavado. Aquiles suspiró. Bueno, no sirve de nada llorar por el vino derramado. Con suerte, al menos podría hablar con ella más tarde. Por ahora, todos, incluidas las dos chicas nuevas, se tomaron un respiro antes de que el equipo volviera a dividirse. Aquiles. Oh. ¿Qué pasa, maestro? Las comisuras de los labios de Aquiles se curvaron hacia arriba. Si su señor lo había llamado personalmente, era probable que le encomendaran una misión. Ahora bien, ¿cuál era? ¿Acaso la gente de Caldea detectó un enemigo? ¿Era Atalanta? ¿O tal vez un sirviente muy fuerte? Deberías reconsiderar la oferta entonces. La sonrisa desapareció del rostro de Aquiles al instante y suspiró. ¿Eso? ¿En serio, maestro? Dijo Aquiles. Sí, sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Aquiles volvió a suspirar. Sí, sí lo hizo, y la idea era tan ridícula ahora como entonces. Sí, lo hago, pero vamos. Estamos en medio de una guerra, superados en número por soldados humanos a los que no podemos hacer daño, y ella quiere que lo haga. Ni siquiera sé cómo. Protestó Aquiles. El rey reaccionó con un silencio momentáneo y sus miradas se encontraron brevemente. Ya veo. Así que incluso un héroe legendario puede tener agujeros. ¿Y acaba de oír eso bien? Bueno, supongo que ni siquiera los héroes más condecorados son perfectos. Definitivamente lo hizo. Un momento, amo, ¿me lo explica? Dijo Aquiles. No iba a atacar a su amo, pero eso no significaba que no se ofendiera. Kim negó con la cabeza. Pensé que lo sabrías mejor, rechazando una oportunidad tan heroica. ¿Heroísmo? ¿Eso? Preguntó Aquiles desconcertado. ¿No lo ves? Aceptar la oferta alegraría a Francia, te pondría en un pedestal y, a cambio, nos ayudaría con nuestra misión. ¿Cómo no es eso heroico? Bueno, está bien, pero y además, no has tenido mucho que hacer, ¿verdad? Aquiles arqueó una ceja. No le gustaba que empezara a estar de acuerdo. Lo entiendo, lo entiendo. Pero eso es demasiado irrazonable, ni siquiera soy bueno en eso. Lo máximo que hice fue con mis soldados después de una batalla, y solo un poquito. Protestó Aquiles. En serio, es demasiado molesto para que lo acepte. Entonces, ¿tus heroísmos solo llegan hasta el punto de conveniencia? Cualquier réplica que el héroe griego hubiera podido dar se detuvo debajo de su garganta, con la boca abierta y sin sonido. Aquiles, un día, cuando emprendas tu viaje, puede que llegue un momento en que aprendas cosas que ahora no puedo enseñarte. ¿De qué hablas, profe? Si sabes algo, dímelo ya. Ah, pero esa es la cuestión, Aquiles. Cuando lo aprendas, quien te lo enseñe, cómo sucede, nada de eso estará bajo nuestro control. En fin, no lo entiendo. ¿Vamos a hacer una carrera a pie? ¿Otra vez? Ya me ganaste. Sí, pero quiero hacerlo de nuevo. Jaja, claro, claro. La boca de Aquiles se transformó en una sonrisa, luego en una risa estruendosa. Jajaja. ¿Cuánta razón tenías, maestro? Dijo de repente Aquiles, ante lo cual su maestro no reaccionó visiblemente. Está bien, estoy dentro. Entonces, ¿por dónde empiezo? Marie. ¿No crees que ya es hora de informar a Lady Jeanne? La joven futura reina de Francia respondió continuando su recorrido por las calles de Marsella. Amadeus suspiró. Sé que solo ha pasado un día, pero ¿de verdad esperas algo de su promesa? Preguntó, a lo que ella hizo un puchero. Amadeus siempre fue un pesimista, pero no podía al menos dejarlos relajarse un poco. No seas tan cínico, Amadeus. Quizás lo esté preparando ahora mismo. ¿No lo crees, Deón? El caballero rubio asintió. Sí, Su Alteza, al menos deberíamos considerar la opción, dijo Deón. Ah, qué suerte tener a otro conocido aquí, aunque solo fuera por una orden de la santa. Ojalá Sansón también estuviera aquí.
Si insistes, Marie. Con el rabillo del ojo, Amadeus notó algo, alguien, Marie. Oh, señor King. Ha vuelto. El hombre de la cicatriz no dijo nada y simplemente los miró fijamente. La mirada de Marie se dirigió a sus costados, a los tejados, a los callejones, solo para descubrir que, en efecto, estaba solo. ¿Podemos ayudarle en algo? Preguntó Marie, ocultando la ansiedad que pudiera sentir tras su máscara de sonrisa regia. Amadeus tenía las manos en las caderas, listo para la batalla, al igual que Deon. Reina María. ¿Sí? ¿Es acaso tu noble fantasma un castillo? El corazón de Marie dio un vuelco. ¿Y entonces? ¿Tengo razón? El pie de la reina dio un paso detrás de ella solo se dio cuenta después del hecho. Marie supuso que sí le había dado su verdadero nombre a uno de sus sirvientes, pero pensar que él adivinó con tanta precisión su noble fantasma, ¿quién es? ¿Una especie de viajero del tiempo? Sí, lo es, decidió Marie responder con sinceridad. En ese momento, no podía concebir que el propósito del hombre no fuera otro que la batalla. Porque, si no, habría sacado a relucir su noble fantasma. Sus dos compañeros compartían el sentimiento, y Deon, en particular, parecía entusiasmado. Sin embargo, esto planteaba la pregunta. ¿Por qué estaba solo? ¿Tenía tanta confianza en sus propias habilidades? Jeanne sí dijo que no debía subestimarse. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Entonces supongo que está decidido, dijo King. Marie cerró los ojos, preparándose. Lamentaba que la Jeanne con la que viajaba el hombre no fuera la verdadera Jeanne. De verdad quería equivocarse, que Jeanne estuviera libre de malicia, tal como la imaginaba cada vez que leía su historia. Todos albergaban malicia, ella debería saberlo, lo sabía, solo deseaba no saberlo. Ahora, el bastón de Amadeus estaba en su mano y el sable de Deon en la de ellos. Para Marie, la silueta de un caballo comenzó a tomar forma, como si un cristal líquido cayera al suelo. La calle estaba tan llena como siempre, y parecía que los ciudadanos no tenían ni idea de la batalla que estaba a punto de comenzar justo delante de ellos. De ser así, tenía que terminar esto lo antes posible para minimizar las bajas, a ser posible ninguna. Y si el hombre de la cicatriz ya conocía su noble fantasma, entonces... ¡Viva Francia! Cristal. Deberías venir y unirte a mí. El noble fantasma de Marie dejó de materializarse, justo cuando las palabras cayeron muertas en la punta de su lengua. Disculpa, dijo Marie. No sabía si era una disculpa o una solicitud de aclaración. Disculpas, quizás debería ser más claro. En lugar de simplemente ver el milagro que prometí, ¿qué te parecería participar en él? Disculpa. Se dio cuenta de que era esto último. ¿El castillo de una reina, no crees que es el lugar perfecto para que la gente común lo admire? Preguntó Kim, con la retórica implícita. Pero para ella, no era una simple retórica. No sé, ¿sería así? Preguntó Marie con sinceridad. Marie, el pueblo de Francia te amaba, como tú a ellos, dijo Amadeus. El compositor tiene razón, Su Alteza. El amor se manifiesta de maneras tan puras como retorcidas. Incluso el hecho de que la gente quisiera tu cabeza también podría ser amor, añadió Deon. Sí, gracias, ambos tienen razón. Pero ya no soy reina, ¿verdad? Preguntó Marie, sin esperar respuesta. ¿Tiene importancia? Pero uno vino. Si la reina María pudo ser amada por Francia, ¿por qué no pudo María Antonieta, la mujer? Los tres giraron la cabeza ante la declaración, pero ninguno quedó más cautivado que la propia Marie. El hombre permaneció en silencio, como si esa única frase transmitiera todo lo que quería decir y ella necesitaba oír. Y tal vez así fue. Kim se aclaró la garganta. En fin, ¿quieres? Creo que no, sé que puedes ayudar a Francia, María Antonieta. Ayuda a Francia no como una reina sino como una mujer normal, ¿eh? Bueno, ella nunca fue de las que rehuía las nuevas experiencias. Marie sonrió. Muy bien, señor rey, acepto. La reina extendió la mano, que el hombre de la cicatriz estrechó, indicando su acuerdo y la verdad en la que había decidido creer. Ella, Deon, cierto. Verás, la verdad es, Marie le explicó al caballero cómo conocieron a Jeanne, luego a quien creía que era una impostora, cómo conocieron a Kim, su promesa y, finalmente, su decisión. Y por eso, he decidido unirnos a la segunda Jeanne que conocimos. Declaró Marie.
¿En serio, Marie? ¿Estás segura de que no nos están engañando? Preguntó Amadeus, un poco desconcertado por la rapidez con la que todo avanzaba. Claro. Además, siempre me he preguntado cómo se sentiría ser una espía. Marie pensó en intercambiar información entre la falsa Jeanne y la verdadera Jeanne, ocultándole sus verdaderas intenciones, contándole los chismes. ¡Qué divertido! Si está seguro, Su Alteza, entonces lo seguiré, dijo Deon. Muchas gracias. Y perdón por hacerte traicionar a tu amo de esta manera, dijo Marie tímidamente. No, está bien. Aunque supongo que debería tener más cuidado con mis movimientos ahora. Bueno, entonces supongo que me superan en número, cedió Amadeus, levantando las manos con desgana. Marie volvió su atención ser amada, pero no como una reina. Lo había pensado en su vida, incluso a menudo, y cuando la espada estaba sobre su cuello, constantemente. Nunca imaginó que la oportunidad llegaría, aunque, no sabía muy bien cómo lograrlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En realidad, una cosa más antes de eso, ¿alguno de tus compañeros es competente en música? Amadeus parecía ofendido, por decirlo menos. A costa de su calidad humana, pero sí, añadió Marie, señalando a Amadeus, sin darle al compositor oportunidad de defenderse. Ya veo, dijo Kim, frotándose la barbilla mientras desviaba su mirada hacia el caballero andrógino a la izquierda de Marie. Deon se tensó, algo que Marie pudo comprender. Ella también se sintió intimidada al conocer al maestro. Deberían venir los tres, en realidad. Bien, dijo Marie, un poco confundida, y se dio cuenta de que aún le faltaba preguntar algo crucial. ¿Cuál era exactamente su plan? ¿Quieres que escriba algo tan importante? Sí. Pero nunca he escrito algo así, ni siquiera como pasatiempo pasajero. Murasaki estaba confundido, perplejo casi. La noche había caído y ya habían montado de nuevo sus campamentos cuando su amo les pidió hablar con ella en privado, y sin previo aviso, emitió una petición repentina e inusual. Pero usted es la mejor escritora que conozco, señorita Murasaki. Se sintió eufórica ante los elogios de su amo. No era el mejor escritor disponible, pero sí el mejor que conocía. Aún así, no fue suficiente para convencerla. Me siento halagado, pero algo así es demasiado y diferente, dijo Murasaki, evitando rechazar la propuesta de plano. Me lo imagino. Supongo que es muy lejano a tu época. Murasaki exhaló un suspiro de alivio, aunque aún quedaba un dejo de arrepentimiento por su propio rechazo implícito. Pero sé que aún puedes hacerlo. Y así, sin más, su ansiedad regresó con venganza. No creo que pueda, maestro. Balbució Murasaki, cubriéndose la cara con las manos, avergonzada de su propia incompetencia. ¿Por qué no? Preguntó su amo, con el tono más sincero que jamás le había oído decir. Es simplemente, demasiado diferente de las novelas que escribo, dijo Murasaki, reiterando su primer argumento. Las palabras que escribes están hechas para ser leídas. A quienes no pueden ver, hay que leérselas. En ese sentido, ¿en qué se diferencia esto? Tenía razón, Murasaki lo sabía. No era porque pensara que era un uso indebido de sus habilidades de escritura ni una pérdida de tiempo. Es solo que... No creo que pueda escribirlo lo suficientemente bien. Respondió Murasaki, con la mayor sinceridad posible esta vez. Su amo simplemente la miró, en respuesta. Lo siento mucho, amo. Sé que soy la única de nuestras filas que se convirtió en sirviente gracias a su escritura, pero no creo poder hacer lo que necesita. Tengo demasiado miedo, dijo Murasaki nerviosa, con la cabeza gacha hacia su amo. Le resultaba demasiado extraño, demasiado desconocido. Se sentía como un pájaro intentando atravesar las profundidades inexploradas del mar. Aunque el dominio pudiera pertenecer al mismo grupo, la diferencia era suficiente para que le resultara ajeno. Eso es una tontería. Dijo Murasaki, levantando la cabeza desde su posición inclinada. ¿Sabes? Cuando pienso en el sirviente más importante que he convocado hasta ahora, no podría ser nadie más que tú, dijo Kim, con una voz que dejaba entrever cualquier rastro de adulación, solo honestidad. No dudaría en decir que su biblioteca ha sido el lugar más importante que he pisado desde que comenzó nuestra actividad. Maestro, y entonces, por favor, señorita Murasaki, escríbalo para mí. Sé que puede. Murasaki guardó silencio un rato, hasta que, de repente, una mesa apareció frente a ella.
Sobre ella, estaba dispuesto todo lo que necesitaba para cumplir con la petición de su amo. Un pergamino, un pincel, un tintero, sus gafas y, más allá de la mesa, ella misma. Si su amo creía que ella podía escribir lo que necesitaba, entonces lo haría, así de simple. Yo, Murasaki Shikibu, no, Fujiwara no Kaoruko, le escribiré un guión muy apropiado, maestro. El rey sonrió y asintió. Lo espero con ansias. Mientras su maestro la dejaba sola, Murasaki no perdió tiempo en plasmar su tinta en papel. Línea tras línea, escrita en japonés, cada palabra grabada con un pensamiento y un propósito, su rima, sus significados implícitos, su fluidez. Los perfeccionaría todos antes del amanecer. Juana de Arco estaba aturdida. Hoy había ocurrido un error casi fatal. No se suponía que fuera así, esas dos dragonas debían luchar contra sus enemigos. Luego, Sansón debía ir a salvarlas y matar a los dragones señuelo que ella envió. Finalmente, se suponía que tendrían dos sirvientes más de su lado, impidiéndole a ese hombre reunir más aliados. Supuesto. Jeanne apenas pudo contenerse para no agarrarse el pelo y arrancarlo de sus folículos. Lo único que la ayudó fue la presencia de los soldados a su alrededor, quienes aún así se alejaron al ver la expresión que no pudo contener. Parece que cometimos un error de cálculo, mi señora, dijo Giles, aminorando el paso de su caballo para igualarlo al de ella. Jeanne solo pudo responder mordiéndose el labio con rabia, pero ¿acaso podía culparla? ¿Cómo iba a saber que esos dos caerían solo por palabras? Eres una buena persona, ¿eh? Entonces, ¿por qué insistes en que Jeanne está equivocada en lo que siente? Al final deberías llegar a tu propia conclusión. Jeanne se masajeó la frente. Bueno, quizá debería haberlo esperado. ¿Giles? Sí, mi señora. ¿Recuerdas nuestras batallas? Preguntó Jeanne, con la esperanza de desviar la conversación hacia otro tema. Todo lo que recuerdo es cómo mirabas a lo lejos después de nuestras batallas, mi señora. Jeanne rió disimuladamente. ¿En serio? ¿Era lo único que recordaba? ¿No se suponía que era su ayudante más cercano? Aunque, claro, podría ser culpa suya por las modificaciones que les hicieron a todos sus sirvientes, incluyéndolo a él. No es que ella fuera quien para hablar. Yo tampoco. Supongo que eso significa que ya no importan. Tienes razón, mi señora. Lo único que importa ahora son nuestros propios objetivos y el destino de Francia, dijo Giles. El verdadero significado de sus palabras no pasó desapercibido para Jeanne. Las personas que mató, las que salvó, ya no importaban. Ni siquiera se molestaba en recordarlas. Aunque suplicaran a sus pies, Francia ardería de todas llenas. Un ruido metálico interrumpió el hilo de pensamientos de Jeanne, y ella tragó saliva con una sensación horrible. Lo entiendo. Te lo dejo a ti, mi señora. Ella realmente deseaba que no lo hiciera. Jeanne dejó escapar un pequeño suspiro y sacó el disco. A estas alturas, ya se había acostumbrado a que sus noches estuvieran malditas por su presencia. Por eso, cuando el texto decía lo siento, pero no podemos reunirnos esta noche, tengo algo que hacer, Jeanne tuvo que detener su caballo y parpadear 2 veces. ¿Qué? ¿Por qué de repente? ¿Por qué ahora, después del grandilocuente discurso de anoche? ¿Qué necesitaba? Y no, no importa. Es hora de que ella simplemente se relaje y cuente sus bendiciones. Ella no iba a mirar la boca de este caballo regalado. ¿Quieres ir a París mañana? Sí. ¿París? Preguntó Olga de nuevo, sin saber si los días que solo había pasado 2 horas durmiendo le habían pasado factura o si Kim, el hombre más confiable en toda esta operación, realmente acababa de pedir permiso de repente para ir a París al día siguiente. ¿Es demasiado pedir? No, puedes irte, dijo Olga lentamente. ¿De alguna manera detectó a un sirviente allí? No sería descabellado considerando todo lo que había hecho, aunque eso plantea la pregunta de por qué no hizo lo mismo con todos los demás sirvientes antes. Cualquiera que sea su razón, ella ya había decidido depositar toda su confianza en él, incluso si la petición era un poco extraña. Olga se aclaró la garganta. Muy bien, te doy mi permiso formal para ir a París mañana. Mucha suerte. El rey simplemente asintió en respuesta, antes de que su rostro desapareciera del holograma. Director? ¿Tiene alguna idea de lo que Kim planea? Preguntó Romani, e incluso James dirigió una mirada inquisitiva a Olga, algo poco habitual.
La directora de Chaldea permaneció en silencio, pero sabía que una cosa era segura. Algo se estaba gestando. El rey estaba todo sonrisas. ¿Cómo podrían no serlo? Este es el culmen de su esfuerzo de años. Una culminación de una parte central de su ser. Algo que recordaría mientras viviera. ¿Están todos listos? Preguntó King. A su alrededor, asentimientos, pulgares arriba y un coro de asentimientos. La sonrisa del rey se hizo aún más amplia, más de lo que creía posible. Una última vez, echó un vistazo hacia su destino. Las luces eran brillantes y se volverían aún más brillantes a medida que avanzaba la noche. Pero ese no era su lugar. Las palabras ya no hacían falta, pasó junto a las numerosas figuras que corrían a su lado y se sentó en una silla, donde quedaron dos para acompañarlo. Cuando la última figura se lanzó hacia adelante, no pudo evitar sentirse realizado, como si hubiera llegado a la cima de la montaña como un simple caracol. Un verdadero sentimiento de logro. Esto fue todo. Es hora del espectáculo. Notas del autor. Tei estuvo inactivo por un tiempo, por lo que este capítulo había estado en AO3 durante 2 días o algo así. Me costó un poco crear este capítulo, pero me decidí por el concepto de King hace cosas, pero yo nunca escribo su punto de vista. Espero que no sea demasiado chocante. Probablemente puedas descifrar qué intenta hacer, pero si no, solo tienes que esperar, no sé, 3 semanas al menos. Si la cosa es demasiado confusa, bueno, así lo quise decir. Además, encontrar inspiración es más difícil ahora mismo. Estoy fuera de la ciudad y solo puedo escribir durante el descanso del trabajo o en mi habitación temporal, que no tiene mesa. Ambas cosas me dificultan pensar en cosas. Diría que ya estamos cerca del final. Probablemente faltan 2 o 3 capítulos para que comience la batalla final de este arco. PD. No valoro mucho los datos de mi teléfono. Nunca tomé fotos ni tenía documentos importantes guardados en otro lugar. La cuestión es que los datos de Flo eran lo más importante que necesitaba guardar. Además, tuve mucha suerte esta semana. Summer Arturia en el 23, Summer Kiara en el 3 y Arcade en el 20. Y aún me quedan 500 SQ para Summer y Guki. Otra nota. Por fin hice press de banca de 100 kilogramos esta semana. Me sentí genial. Me llevó un mes superar la barrera de los 95 kilogramos. Más tarde.